Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda charla de compost domiciliario. En esta oportunidad vamos a hablar junto con Alejandra Barlatey sobre construcción de composteras domiciliarias. Bueno, ahí tienen también nuevamente el mail de contacto para cualquier tipo de consulta. Hemos recibido algunas consultas, pero las vamos a ir canalizando durante esta charla y también en la charla número 3, que sería la última que tendríamos. Bueno, en esta charla vamos a, como adelantaba Gustavo, sobre construcción de composteras domiciliarias. En principio vamos a ver qué es una compostera, los tipos que hay y cómo podemos construir las mismas, algunas opciones, para realizar con elementos que tenemos en nuestros domicilios. Bien, ¿qué es una compostera? Llamamos una compostera a aquel lugar o recipiente en donde vamos a disponer los residuos orgánicos y en donde se va a llevar a cabo el proceso de compost. ¿Qué es lo que buscamos que en esta compostera se garantice? Tener una adecuada temperatura para que se desarrolle todo el proceso, una adecuada aireación y una adecuada humedad, para poder obtener un buen resultado de todo el tratamiento de los residuos orgánicos. Pueden ser de dos tipos, pueden ser artesanales, las que podemos construir en nuestros hogares, en nuestros domicilios, con diferentes materiales que tengamos a disposición, o bien las podemos comprar, es decir, las de tipo comerciales, que muchas veces, bueno, tienen un diseño más acertado hacia los distintos lugares o pequeños lugares que podemos usarlos, como por ejemplo en balcones. Refiriéndonos a los métodos de compostaje, puede ser, según el aislamiento que se le dé, puede ser de tipos cerrados o de tipos abiertos. Y si hablamos respecto a la aireación que recibe el compostaje, pueden ser estáticas, es decir, que la aireación se le va dando por volteos. A medida que los vamos girando, los vamos volteando, le incorporamos aire a las pilas. O una aireación forzada, en la cual, como ven en la parte inferior e izquierda, ¿no? Están los dos sopladores que van inyectando justamente el aire a toda la masa que está en compostaje. Esto que nos brinda mayor eficiencia en los procesos, al tener adecuada temperatura, humedad y aireación. Si hablamos de compostaje domiciliario, tenemos distintas alternativas, como podemos ver, para realizar las composteras. ¿Qué ventajas podemos tener? Bueno, de las comerciales podemos tener una rápida disponibilidad de las mismas y que tienen, como decíamos anteriormente, un diseño muchas veces más pensado desde lo estético también y desde el funcionamiento adecuado. La desventaja es que muchas veces los materiales que se utilizan para hacer justamente este tipo de composteras tienen un mayor impacto sobre el ambiente, a diferencia de las que podemos hacer en nuestros domicilios, que justamente estamos reciclando y reutilizando algunos materiales. También tenemos que tener en cuenta como desventaja que nos lleva una gestión de compra, de traslado, que se traslada en tiempos, de disponibilidad de la misma, y si viene embalada, también luego tenemos que armarla. Y justamente el costo también va a ser diferente. Por otra parte, las que podemos construir en nuestros hogares, vamos a tener como ventajas un diseño que va a estar a medida del lugar en el que nosotros querramos colocarla. Como mencionábamos anteriormente, le vamos a dar un valor agregado a estos materiales que a veces tenemos de descarte en nuestra casa y que no sabemos qué utilidad darle. Y un punto también importante es que se trabaja en familia, se puede hacer un trabajo y un aprendizaje en familia,
lo cual también nos ayuda a que todos los integrantes de la misma aprendamos a ir compostando y separando los residuos en nuestro domicilio. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, la posibilidad de equivocarnos por el tamaño, por los distintos puntos en el desarrollo de la compostera, que a veces no le acertamos para que nos dé una adecuada temperatura, humedad. Y bueno, justamente no poder a veces controlar estos inconvenientes, como principalmente las barreras físicas. Bueno, ¿qué aspectos tener en cuenta a la hora de pensar en una compostera? Siempre tenemos que hacer un pequeño diagnóstico, vendría a ser de lo que yo tengo y lo que necesito para compostar. Algunas de las preguntas que nosotros, por ejemplo, fuimos colocando acá las principales. O sea, ¿qué espacio yo tengo para colocar mi compostera? Si me queda cómodo para incorporar los residuos y agua. Recuerden que siempre tenemos que controlar algunos parámetros, dentro de eso es la humedad. ¿Cuántos residuos voy a disponer dentro? ¿De qué tamaño necesito mi compostera? Si yo necesito colocarla sobre el suelo o recolectar los lixiviados que se puedan llegar a generar. Si va a necesitar algún tipo de tapa o estar protegida, ¿sí?, de las inclemencias del tiempo, ya sea las lluvias o el sol directo. Y qué materiales, en caso de que yo quiera construirla o comprarla, lo voy a necesitar a mi compostera. Los principales condicionantes entonces que yo tengo que tener en cuenta es la aislación, ¿sí?, lo que ya hablamos, temperaturas extremas y lluvias, una barrera física que impida el ingreso de animales, un drenaje de los lixiviados, cómo yo voy a sacar esos lixiviados, ese líquido que se vaya juntando. Tiene que permitir la aireación, es decir, que sea fácil de poder voltear y poder incorporar oxígeno a esa masa de residuos. Tiene que ser en lo posible que se pueda separar por módulos o que se pueda compostar por módulos. Después lo vamos a ver en la siguiente charla a la hora de cómo compostar. Y tiene que tener una ventilación, no tiene que ser hermético, porque si no se va a producir en ausencia de oxígeno y se va a descomponer de otra forma que no es la que nosotros queremos, que tiene que tener aireación. También agrupamos en las más conocidas los diferentes tipos de formas de compostar. Estas pueden ser abiertas, tipo pozo, son muy recomendadas en zonas más que nada secas. La mayoría son rectangulares y tiene que cumplir con una regla de no superar los 50 centímetros de profundidad, justamente para poder permitir una ventilación y un volteo cómodo. Se debe cubrir, tiene que tener una tapa, justamente para que no le ingrese agua de lluvias o el sol y también el ingreso de los diferentes animales. También puede ser abierto de tipo pila, se utilizan para grandes volúmenes por lo general, y también tiene que estar cubierto, ya sea del sol y de los animales. Otros tipos pueden ser semiabiertos, son para volúmenes intermedios, hay diferentes tipos también, ya pueden ser circulares o rectangulares. Y estas por lo general también son apoyadas sobre el suelo directamente. Y debe tener una cubierta, debe ser cubierto de la lluvia y del sol. Y también están las cerradas, que son más que nada las que compramos en las diferentes páginas que hay, en las comerciales, y se utilizan para espacios reducidos y donde hay poco volumen. Hay que prestar especial atención a lo que es la extracción del compost, cómo yo voy a tener el sistema de ventilación, el drenaje, sobre todo cuando va a estar en el interior de una vivienda o sobre pisos consolidados. Y también tener en cuenta de que si va a ser como este tipo que se ve acá, de cajones que están superpuestos uno con otro, tener en cuenta de que no queden muy pesados a la hora de poder llegar a intercambiarlos, justamente para que sean manejables con el peso.
¿Qué cuestiones tener en cuenta a la hora de pensar en las dimensiones que va a tener mi compostera? Bueno, lo ideal sería juntar todos los residuos compostables, ¿sí?, durante 10 o 15 días en una capacidad conocida. Entonces yo hago un promedio de los residuos que yo puedo juntar y los puedo conocer, ya sean los de la cocina y los de jardín, ¿sí? Esa posibilidad no siempre está, entonces se puede llegar a tomar como una regla general que nosotros generamos alrededor de 1 o 2 litros por persona por día de residuos, ¿sí? Y también está estudiado, y como para tener algún diseño estándar, ya sea, se puede dividir en pequeños, medianos y grandes, las composteras, de acuerdo a la cantidad de personas que habitan en un hogar. Por ejemplo, una compostera pequeña, hasta 3 personas, tendría una capacidad de 280 litros. Si se fijan, el ancho de 0,7, de 70 centímetros de ancho, por 0,50 de alto. Es decir, la altura siempre queda, no supera los 50 centímetros, el ancho es 70 centímetros, siempre estas medidas son aproximadas, y va variando el largo para darle mayor capacidad a nuestra compostera. Hasta 3 personas son 80 centímetros de largo, hasta 5 personas ya cambia de 80 a 1,20, y una compostera grande de hasta 7 personas, 1,5 metros de largo. Si se fijan, para sacar los litros, lo que hacemos es multiplicamos los metros, ¿sí? 0,7 por 1,5 por 0,5 da los metros cúbicos, 1 metro cúbico son 1000 litros, entonces queda 525 litros. Es una forma de poder sacar las dimensiones. 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿sí? En 1 metro por 1 metro por 1 metro entran 1000 litros. Y otra forma también que está estandarizada, es de acuerdo a los gramos, y esos lo pasan en los manuales de INTI que le vamos a dar después. Está tabulado ya también de otra forma de poder conocer la cantidad de residuos que se generan, de acuerdo a los gramos. Por ejemplo, poco, menos de 100 gramos por persona por día, medio de 100 a 200 y mucho de 200 a 300, y de acuerdo a la cantidad de lo que se genera en cocina, sumado a los restos de jardín, también se pueden sacar las dimensiones. Pero cualquiera de las dos funciona muy bien y es práctico a la hora de calcularlo. Bueno, ahora vamos a ver un paso a paso de distintos tipos de compostera que podemos construir en nuestros domicilios. En primera instancia vamos a ver cómo realizar una compostera con recortes de madera, o también pueden ser pallets usados, por ejemplo. Bueno, para hacer como recién veíamos, las dimensiones de la compostera, en este caso, los materiales que indicamos acá es para construir una compostera de tamaño pequeño. Necesitaríamos 6 tablas de 70 centímetros, 6 tablas de 80 centímetros, que como decimos pueden ser costaneros, palets usados, ¿sí?, o tablas nuevas. 4 parantes de 50 centímetros de alto, una malla metálica o malla plástica de 50 centímetros también de alto, 24 clavos de 1,5 pulgadas y 12 clavos de 2 pulgadas, espiralados, ¿no?, para que tenga mayor resistencia. Grasa en el caso de ser necesario también, y recubrimiento natural o sintético para pintar por la parte exterior a la compostera y así protegerla de las condiciones ambientales adversas. Como herramientas vamos a necesitar martillo, un serrucho o sierra eléctrica, una tijera para cortar la malla y cinta métrica para tomar las medidas. Bien, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Primero vamos a construir una de las caras, es decir, sobre uno de los tirantes vamos a ir clavando las maderas hasta lograr los 50 centímetros de alto. Vamos a cortar la malla metálica y la vamos a, una vez clavadas todas las maderas, la vamos a colocar por la parte interior.
Luego vamos a construir una L, es decir, vamos a clavar las maderas desde el otro lado del tirante. En tercera instancia vamos a repetir estos pasos para volver a formar otra L, y con lo cual, en un paso posterior, vamos a construir justamente el rectángulo, uniendo las dos L. Por último, le vamos a hacer una tapa, puede ser también con maderas, o si tenemos alguna chapa, lo que nos vaya más cómodo y práctico también. Y bueno, y la tela, la malla, que la podemos ir colocando lado por lado, o hacer en la última instancia, cuando ya tenemos el rectángulo, la colocación de toda la malla por el interior. ¿Qué nos va a permitir? Esta malla metálica nos va a permitir que haya una adecuada aireación hacia el interior de la compostera, pero no va a permitir el ingreso de roedores o animales que pueden estar afectando el proceso del compostaje. Y por último, como habíamos mencionado, también la vamos a pintar para protegerla. Otra alternativa que podemos hacer es con tambores. En primera instancia, se tiene adquirido, o a veces tenemos un tambor, puede ser de 200, de 100 litros, o más chico también. Se limpia el tambor en primera instancia. Luego, con los elementos de protección personal, o sea, una moladora, guantes, protectores visuales, cortamos la tapa. Y esta la vamos a tener a un lado porque después la podemos utilizar directamente esta como tapa de la compostera. Cortamos por la parte inferior. Siempre tenemos que ver, acá está indicado el corte por los aros del tambor para que guarde la resistencia y la estructura al mismo. A posterior le vamos a hacer unos cortes transversales para ir permitiendo la aireación a lo largo de toda la compostera. Como estos cortes son muy pequeños, no es necesaria la colocación de la malla metálica. Luego, en este caso, se utilizaron unos bloques de retac, que es lo que, bueno, se tenía a mano, y pueden ser otro tipo de bloques o ladrillos, apilarlos para darle una cierta altura, por lo menos 15-20 centímetros, que nos va a permitir levantar el tambor, y acá se va a ir depositando todo el compost ya que puede ser luego cosechado. Con esta parte inferior, que nos queda como sobrante, lo que podemos hacer es un par de recortes rectangulares, con los cuales vamos a colocar como tapas, tipo puerta, en la parte delantera y posterior. Con esto nos queda cerrada la compostera y nos permite que al momento de cosechar el compost, abrimos esta puerta, la corremos y podemos retirar con una pala todo el compost. Y aquí tenemos la compostera instalada. Bueno, otra forma también es a través de construir nuestra compostera de neumáticos ya utilizados. Pueden ser, por ejemplo, esta forma es a través de cubiertas de dos rodados diferentes. Vamos a necesitar 4 cubiertas, 12 remaches, tela plástica o una lona impermeable para la tapa y para el fondo, y una malla cuadriculada plástica. Como herramienta vamos a necesitar una remachadora, una trincheta o cúter, una tijera para justamente cortar la tela plástica, un taladro de mano, un taladro eléctrico, y una mecha para hacer los agujeros para la tapa. Lo que vamos a hacer es, como les decía, tenemos 2 cubiertas, ¿sí?, de un rodado, en este caso rodado 13, puede ser de cualquier rodado, y 2 cubiertas más grandes, en este caso de rodado 14. ¿Para qué? Para ir superponiéndolas, encastrándolo una por encima de la otra para formar esta estructura que tenemos acá, ¿sí?
Paso por paso lo que vamos a hacer, tenemos una cubierta y la cubierta se divide en dos. Por un lado están los talones, que es donde está la marca de la cubierta y el rodado donde dice el rodado, y por el otro la banda de rodadura, que es donde está el dibujo de la cubierta, que vendría a ser esta parte de acá. Lo que nosotros vamos a hacer es, a la primer cubierta, la que va a ser la base, y la última, la superior, le vamos a sacar uno de los talones, ¿sí? Como está acá, como está en esta imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el cúter vamos a agarrar sobre esta línea que está, es la última parte que divide el talón de la banda de rodadura. Comenzamos a hacer el corte y seguimos esta línea, va a ser mucho más fácil cortar por este lado y sacamos el talón, ¿sí? De las cubiertas del medio, que va a ir en el medio de nuestra compostera, vamos a sacarle los dos talones de ambos lados y lo que vamos a hacer lo vamos a invertir. ¿Sí? Lo vamos a dar vuelta, justamente ayudándonos, como está en esta imagen, con la rodilla, y lo vamos a dar vuelta. ¿Para qué? Para encastrarlo por encima de este, para ir dándole altura a nuestra compostera. Hacemos eso con las dos cubiertas de diferentes rodados, y con la del final, que le habíamos sacado uno de los talones, lo dejamos a la parte superior. Y luego pasamos a hacer las tapas. ¿Cómo vamos a hacer las tapas? Con los dos talones, ¿sí? Le hacemos 4 agujeros, lo superponemos a los dos, hacemos 4 agujeros con el taladro, y luego le incorporamos una tela o una malla, como en este caso, acá que se ve blanco, y le pasamos los remaches, ¿sí? Como se puede ver acá, y ponemos la tapa que vamos a utilizar para impedir que ingrese agua a nuestra compostera y taparlo. Lo mismo podemos hacer en el fondo, haciéndole algunos agujeros, o podemos dejarlo directamente sobre el piso, o también tomando el ejemplo de lo que decía recién Alejandra con los tambores de aceite. También se puede dejar sobre el nivel del suelo y aprovechar para cosechar el compost más tarde. De cada una de estas composteras que les estamos pasando, les estamos mostrando, después le vamos a dar unos folletos donde se explica paso por paso cómo hacerlo, y también algunos videos y algunas páginas de interés que pueden sacar diferentes formas de hacer composteras, y hay otros diseños también que son interesantes. Esto son algunas de las imágenes de las composteras tanto de madera como de neumáticos. Bueno, hay diferentes charlas que hemos hecho donde hacíamos, por ejemplo, esto para docentes, lo que hacíamos era hacer un curso teórico-práctico, la primera parte teórica, luego la práctica, hacíamos los dos tipos, y luego lo donábamos, lo sorteábamos entre los diferentes docentes que había, y cada uno se lo llevaba a su escuela. También hay otro diseño que es con baldes. Pueden ser baldes de pintura, en este caso son baldes de margarina. Lo primero que hay que hacer es, al igual que con los tambores de aceite, es limpiar el recipiente donde se va a incorporar el residuo. Luego hay que cortar las tapas de los recipientes. Van a ser 3 baldes superpuestos. Hay que cortar la tapa del inferior y del balde del medio, como se puede ver en esta imagen acá y acá, ¿sí? Dejamos la tapa colocada y cortamos el borde interior para que encastre uno sobre otro. Luego al balde inferior le colocamos una canilla para drenar los lixiviados que se puedan generar, y perforamos tanto la parte del fondo del balde del medio y el primero, el de arriba, y la primer tapa del primer balde y del segundo. Y también se pueden hacer pequeños agujeros, ¿sí? Con un taladro a los costados de los baldes, para
favorecer la aireación y la ventilación de nuestra compostera. Entonces al final quedan 3 baldes superpuestos, el de abajo con una canillita. Las tapas quedan agujereadas justamente para que se encastre, y los agujeros, como se pueden ver, todos en la parte superior y inferior, y en el primero también puede llegar a tener agujeros en la tapa para favorecer la aireación. Bueno, para seguir sumando algunas páginas de interés que puedan llegar a ingresar para tener más información, a la que ya le habíamos pasado en un principio de reddecompostaje.org.ar, también le sumamos la de ecoinventos.com, donde pueden entrar para tener varias ideas más de cómo hacer diferentes composteras domiciliarias. También hay un video muy interesante dentro de las redes sociales del INTA Concordia, la Estación Experimental de Concordia, donde se puede ver un video de vermicompostaje y la construcción de composteras. Está el ejemplo de la última que vimos, composteras con baldes. Y bueno, también cualquier duda que puedan llegar a tener, consulta, nos pueden escribir a ambiente.comunica@cdeluruguay.gov.ar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.